Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Cuánto hace que no compartes una buena noticia? ¿Cómo son tus palabras y tus actitudes en tus relaciones frente a los demás? En ese marco queremos compartir hoy el devocional en casa. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Moisés Sánchez y este año hemos tenido el reto de compartir y de estudiar el Nuevo Testamento en un año. Y hemos llegado al capítulo 8 de Lucas, la parábola del sembrador. Y te quiero invitar primero para que, siendo una parábola y siendo un texto que ya conocemos mucho, tengamos una buena actitud para escucharla y para estudiarla. Y recuerda que este devocional en casa es un motivo para orar, es una herramienta, un recurso para que oremos, en el cual confesamos, adoramos al Señor, suplicamos por nuestras necesidades y damos gracias al Señor con acciones. Nos ponemos retos de algunas acciones para vivir más el Evangelio. Entonces, esta parábola es muy básica, pero al mismo tiempo tiene un significado grande y precioso. Entonces te invito a que vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 4, del versículo 4 hasta el 15. Y dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Bueno, esta parábola nos enseña una parte del reino de los cielos, porque en este tiempo Jesús estaba empezando a caminar por todo Galilea, por todo Palestina, y traía enseñanzas y al mismo tiempo iba haciendo milagros, manifestando el reino de Dios. Una parábola es una historia utilizando elementos de la vida cotidiana, y en este caso son elementos de los agricultores, y nos habla de un sembrador que esparcía la semilla, y esta semilla cae en diferentes terrenos, y el Señor empieza a explicar la palabra, empieza a explicar la parábola, traduciendo y haciéndoles entender a sus discípulos que esa semilla es la palabra de Dios. Y así
entramos en nuestro primer tiempo, el tiempo de confesión. Y aquí te quiero decir que nos podemos preguntar ¿cuánto tiempo hace que no sembramos la palabra de Dios en otras personas? ¿Qué tan buenos sembradores hemos sido? Ya que tenemos una responsabilidad de esparcir esta semilla del Evangelio a aquellos que hemos sido alcanzados por el Señor. Es una responsabilidad porque somos sembradores y esta parábola tiene que ver con la Gran Comisión, está relacionada con la Gran Comisión de nosotros llevar esa palabra a otras personas. Y yo creo que en esta porción debemos confesar que hay veces nos confundimos con el mundo y nos mezclamos con el mundo y olvidamos que tenemos esta responsabilidad de llevar la palabra del Señor, de esparcir esta semilla en todo lugar donde estamos. Es una verdad del reino de Dios y estamos llamados a proclamar ese reino y a exaltar a ese rey. Entonces, confesemos hoy que nos ha faltado ser más constantes en la siembra de esta importante semilla o de esta fundamental semilla. Entonces, te invito para que oremos y para que pidamos perdón al Señor porque siendo portadores de esta palabra, a veces o muchas veces no la esparcimos y no hacemos nuestra función. Padre, en esta hora de la mañana, Dios mío bendito, pedimos perdón, nos acercamos delante de ti, Señor, confesando que hay una semilla que está en nuestro corazón y hay una semilla que tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, y que muchas veces no la esparcimos, Señor. Muchas veces nos quedamos callados, nos quedamos en silencio y no damos testimonio de tu gloria. No enseñamos a otros que hay una salvación por alcanzar. No enseñamos a otros que tu gloria está ahí, que está cerca y que es necesario el arrepentimiento y venir a ti, Señor, venir delante de ti para glorificarte y para reconocer nuestro pecado, Señor. Obra, Dios mío, en nuestras vidas para que este Evangelio sea una tarea diaria para esparcir esta semilla, para esparcir el mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia que a nosotros nos ha alcanzado, pero que hay muchos otros que la necesitan también. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús para que nos perdones y para que pongas en nuestro corazón esa actitud de glorificarte y de llevar tu palabra, Señor, más constantemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, escuchemos esta canción que nos reta y nos anima a llevar el Evangelio, a sembrar esta semilla en otros. Aquí
Bien, y pasamos a nuestro tiempo de adoración. Y aquí quiero resaltar, invitarte a leer de nuevo el versículo 10. El versículo 10 dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Piensa por un momento en esto. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos la explicación del texto, la explicación de la parábola como el Señor se la dio a los discípulos? Y evidentemente en esta parábola hay dos grupos. Está la multitud a la que el Señor les estaba compartiendo, pero estaban también los discípulos, un grupo más reducido, y a los cuales se les dio el privilegio de la explicación de la parábola. Imagínate que en el texto no estuviera la explicación de la parábola. ¿Cómo estaríamos interpretándola? O cómo, si no está la fuente de ahí la palabra, ¿cómo la entenderíamos? Los mismos discípulos le dijeron al Señor: ¿y cómo hablas en parábolas? Explícanos la parábola. Y entonces en este grupo reducido también estamos nosotros. Y creo que es un punto donde debemos adorar al Señor por su soberanía y porque nos ha seleccionado para entender la palabra. Si tú estás de frente hoy a la Biblia, al frente de este capítulo y de este texto hermoso, eres un privilegiado, porque Dios ha permitido que conozcas su palabra. Fíjate que los diferentes tipos de terreno, hay 3 de 4 terrenos que son infructíferos. Solo el 25%, solo una cuarta parte es buena tierra o es un terreno fructífero. Y creo que ahí tenemos que estar nosotros. Y al venir la explicación de la parábola y al venir la explicación del texto, nosotros tenemos el mismo privilegio que tuvieron los discípulos, y es que el Señor ha permitido que estemos ahí y que con más confianza vengamos delante del Señor. Fíjate que los discípulos se quedan solo con el Señor cuando Él ya no le habla a la multitud y piden una explicación personal. Y eso se traduce en que nosotros, que tenemos la palabra de Dios, nos podemos acercar más en confianza al Maestro y conocer más de esos secretos, de ese secreto del reino que Él nos ha dado. Entonces, adoremos al Señor por su soberanía y por su gracia que nos permite conocer su palabra y caminar en ella para seguir siendo transformados. Padre, te adoramos en esta hora, Señor. Damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Tú has permitido, Señor, que nosotros conozcamos, Señor. Tú has abierto nuestros ojos para que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón. Eres tú mismo quien se ha encargado de ello, Señor. Y en esta hora agradecemos esa soberanía, esa misericordia, esa gracia que tú tienes con nosotros, Señor, para seleccionarnos, Señor, y permitirnos estar en confianza delante de ti. Otros, Señor, no tienen esa motivación. Tú mismo es quien pones ese querer como el hacer en nuestras vidas para escudriñar, para buscar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a corresponder, Dios mío, siendo más constantes en tu palabra. Pero te damos gracias y a ti adoramos, a ti glorificamos, porque tú eres el verbo de vida. Tú eres quien transforma nuestras vidas. Por gracia, tú transformas nuestro comportamiento. Por gracia, Señor, tú nos salvas, Señor. Así que sigue puliendo nuestro corazón. Ayúdanos a continuar hacia la meta, Señor, y a entender más tu palabra. Agradecemos, Señor, tu bondad y tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
Escuchemos esta canción y sigamos adorando. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. No sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. Y llegamos al tiempo de súplica, este tercer tiempo donde pedimos al Señor por nuestras necesidades o por las necesidades de otros, de nuestros hermanos y amigos. Y en esta parte de súplica quiero resaltar algo de la parábola del sembrador, y es que hay una palabra importante y en el texto que leímos 6 veces se menciona la palabra oír o relacionada con oír. El verso 8, el 10, el 12, 13, 14 y 15 habla de oír, y creo que es fundamental que miremos esta parte clave. Incluso en el Evangelio de Marcos, esta misma parábola tiene un verso que no se menciona en Lucas, y es el verso 13 del capítulo 4 de Marcos, donde dice: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces entenderán las demás? El Señor está haciendo alusión acá de que esta parábola es fundamental, es básica para entender otras parábolas. Y así le dice a los discípulos. Entonces, creo que debemos clamar por entendimiento de la palabra de Dios, porque muchos en este tiempo oyen la palabra de Dios, pero no la perciben, no la entienden. Fíjate que en estos 3 tipos de terrenos que son fructíferos, todos ellos escuchan, todos ellos oyen la palabra de Dios, y aquella semilla que cae en el camino es pisoteada, y dice la explicación que el enemigo se lleva esa semilla, y aquella que cae entre las piedras no hay humedad, se seca y se muere, y aquella que cae entre espinos es ahogada. Y traduce en la explicación, dice que las preocupaciones, las riquezas y los placeres son las que ahogan esa semilla o ahogan esa planta para evitar su crecimiento. Entonces aquí quiero que clamemos para que haya entendimiento de la palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, y aquellos a los cuales nosotros les predicamos, ¿sí? Y también para que el Señor nos ayude a hacerlo siempre con amor, porque cuántas veces nos preguntamos o decimos, ya llevo mucho hablándole a este familiar mío, ¿por qué no entiende todavía que necesita la salvación? ¿Sí? Y es que ese trabajo ya le corresponde al Señor. Nosotros como sembradores tenemos ya una función, una responsabilidad que debemos ejecutar. Esa sí la tenemos que hacer, pero aquel que transforma los corazones, aquel que tiene
ese trabajo, esa función es el Señor. Nosotros solamente esparcimos la semilla y debemos hacerlo en todo terreno, como dice esta parábola. Pero el Señor se encarga de ello. Por eso debemos hacerlo con amor. Debemos hacerlo con amor, con paciencia, porque el Señor también ha tenido paciencia con muchos de nosotros. Entonces, esta semilla, esta palabra hermosa de salvación, debemos llevarla con amor siempre, no con actitudes condenatorias o actitudes autosuficientes que nos pueden hacer caer en legalismos y estar de pronto enjuiciando a los demás. Estamos llamados a seguirlo haciendo con amor. Entonces, oremos y clamemos para que todos aquellos que proclamamos su palabra, Dios nos dé gracia y amor, y aquellos que lo necesitan también sean sus corazones transformados. Señor, suplicamos en este tiempo, Dios mío, que seas tú poniendo gracia en nuestras vidas, en nuestras palabras, Señor, para proclamar el santo evangelio, para llevar tu palabra en todos los escenarios de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en todas las esferas donde tú permites que nos movamos, podamos, Señor, llevar tu palabra con gracia, que aprovechemos, Señor, cada tiempo para esparcir la semilla, Señor, y ayúdanos a hacerlo con amor, ayúdanos a hacerlo, Señor, con la visión de que eres tú quien puede transformar y puedes hacer el milagro de la salvación en otras personas. Tú sabes quiénes son, Dios del cielo, pero de igual manera, Señor, oro por los pastores, oro por los evangelistas, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, para que tu palabra siga corriendo y tu nombre sea glorificado, Señor, y vengan a ti y tú sumes a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor. Pero ayúdanos a hacer el trabajo de manera responsable, Señor, cada día, Señor, con gozo y con la actitud correcta, entendiendo que tú eres quien transforma y quien se glorifica en medio nuestro. Agradecemos porque eres tú, Señor, el que transforma. Tú eres el que hace este trabajo final. Y así, Señor, como el sembrador no tiene esa responsabilidad de transformar la semilla, así tú, Señor, eres quien tiene esa función de transformar corazones, Dios del cielo. Agradecemos tu gloria y tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos esta canción que nos invita a hacerlo con amor. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Manos
Bueno, y llegamos a nuestro último tiempo, el tiempo de acción de gracias. Y antes de hablar acá, te invito a que te suscribas en nuestro canal, en el canal del Rey del Estadio, para que te lleguen notificaciones y nuevos recursos para seguir aprendiendo y creciendo en la palabra del Señor. Y en este tiempo de acción de gracias es cómo puedo actuar, cómo puedo accionar en mi vida cotidiana, haciendo la aplicación de este texto. Y aquí quiero volver al versículo 10, donde el Señor dice que se nos ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. Pero estos secretos ya no nos podemos quedar con ellos, sino que tenemos esa función, como decíamos en el tiempo de súplica, de esparcirlo, de llevarlo, de hablar de él. Y aquí es importante saber que al explicar la palabra de Dios a otros, hay un velo que se puede abrir, que se puede correr para que haya entendimiento con la ayuda del Señor. Entonces, quiero proponerte 2 tareas de acción de gracias. Y la primera es, prográmate y haz un listado, haz un cronograma de personas a las que tú le quieras hablar, o pregúntate a quién que está cercano a ti, con quien convives o con quien trabajas, todavía no le has hablado del Evangelio, y esparce la semilla. Una forma práctica es escribir cada día o escribir cada semana a quien quieres hablarle. Y lo segundo es entender esta responsabilidad de que eres un sembrador. Tú y yo somos sembradores de la palabra de Dios, y por eso esta responsabilidad debe ser constante. Entonces, oremos en acción de gracias y teniendo este reto de cumplir esta gran comisión, de la cual esta parábola hermosa es un ejemplo. Entonces, oremos. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos recuerdas que somos sembradores. Tú nos has dado una responsabilidad, pero al mismo tiempo esta responsabilidad es preciosa y tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nos programemos, para que tengamos esa actitud de llevar, Señor, siempre el Evangelio, que siempre tengamos un recurso para llevar a otras personas, una promesa, un tratado, una palabra de aliento, donde, Señor, se resalte tu gloria y se resalte la necesidad de arrepentimiento y de venir a ti, Señor, para reconciliarnos contigo. Que otros vengan, Señor, úsanos para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Ayúdanos a programarnos y a no distraernos cada día, Señor, para hacer esta obra que tú nos has encomendado. Pedimos que tu gloria, tu gracia siempre nos respalde, que tú nos ayudes a entender los tiempos y a entender tu palabra, para que ella, Señor, sea siempre motivándonos a llevar el Evangelio y a vivirlo, Señor. Damos gloria, Señor, a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por este tiempo. Espero que este devocional haya sido útil para tu vida, para que sigas creciendo. Compártelo con otras personas. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.